Días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una charla más aquí en The Place, el espacio de innovación experimental de The Valley. Una mañana en la que vamos a hablar sobre el turismo. La COVID-19 ha puesto patas arriba a todo el planeta y la verdad es que ha azotado a todos los sectores de la economía. Creo que no se ha librado ninguno, pero si ha habido uno que ha sufrido especialmente y que todavía sigue sufriendo, ese es el sector del turismo. El año 2020 se cerró con un desplome pues, histórico, ¿no? Sin precedentes, en el que vimos cómo el PIB del sector turístico se redujo casi un 69%. Está claro que nos encontramos en un punto en el que, como dice nuestro título de la charla, de la ponencia, es el momento de reimaginar qué es lo que podemos hacer o morir. Esperemos que no sea así. Bien, pues para contarnos un poquito sobre los retos y las iniciativas a las que se está enfrentando y que está desarrollando este sector, contamos con la presencia de Germán Jiménez. Él es director general de Turium. Turium es esta propuesta, este proyecto de Vocento para impulsar la evolución del turismo en España hacia un nuevo paradigma que sea más sostenible, más rentable y, por supuesto, apostando por la excelencia. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Isa. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Bienvenido Muchísimas a nuestro gracias. espacio. Feliz de estar aquí con vosotros y con todos los compañeros que nos siguen por streaming. Pues nada, cuando quieras estamos deseando escucharte. Muchísimas gracias, Isa. Buenos días a todos. Muchísimas gracias también a The Valley, nuestros partners in crime en el desarrollo del programa que estamos poniendo en marcha desde Turium. Y la verdad es que no puede haber un mejor lugar que The Valley, que The Place, básicamente porque bueno, pues representa muy bien todo lo que vamos a hablar hoy, ¿no? La transformación digital, la modernización, el paso más allá que tenemos que dar, ¿no? Porque como dice el título que está sobre mi cabeza, ¿no? Reimaginar o morir, ese sin duda es un sitio fantástico para reimaginar, para revivir, porque desde luego, como decía Isa, el sector, lo sabemos todos, ha pasado por un trance vital muy importante, no solamente por la famosa COVID, sino porque, bueno, históricamente ya venía adoleciendo de algún tipo de síntomas, ¿no? Que el propio volumen y la propia velocidad del sector y la propia velocidad de la vida nos permitía del todo pararnos a pensar, y esto es lo que nos ha permitido esta crisis, que más allá de lo terrible que es en lo social, obviamente en lo económico, pero por supuesto en lo sanitario y en el coste de vidas, nos da una oportunidad única, porque por primera vez en los últimos 100 años el mundo se ha parado por completo y nos permite pensar y nos obliga a pensar, porque a día de hoy quien no piensa no evoluciona, y efectivamente quien no piensa no imagina, y si no reimaginamos nuestro mundo, nuestro sector, estamos abocados a la extinción. Pero más allá de todo lo que son titulares apocalípticos, yo prefiero empezar con nuestra ponencia hablando de larga vida al turismo. Como sabéis, hay un dicho interesante en el mundo anglosajón, es el rey ha muerto, larga vida al rey. Bueno, pues básicamente de eso vamos a hablar hoy, ¿no? Quizá decir el turismo muerto es muy apocalíptico, y yo me prefiero centrar en la segunda parte. Larga vida al turismo, porque aquí estamos para hablar de ese gran desarrollo al que nos enfrentamos. Desde luego, entramos en lo que podemos llamar un nuevo escenario que de alguna forma va a tocar absolutamente toda la cadena de valor y absolutamente todos los subsectores que componen el turismo, porque habitualmente cuando hablamos de turismo y salen las noticias, hablamos de X millones de turistas que han llegado a un país o a otro, poniéndonos en unos rankings que quizá no sean los más adecuados. Pero desde luego vamos a hacer frente a nivel estructural a cambios muy, muy importantes, ¿no? En concreto, nuestro sector en España está tremendamente atomizado. Es un sector donde el 80% está generado por pymes, que han sido de las que más han sufrido durante esta pandemia. Por lo tanto, ese tejido que ahora mismo está pasándolo realmente mal, es especialmente importante que se dedique a replantear y a replantear la propuesta de valor, porque desde ahí es donde únicamente vamos a poder tirar hacia adelante, ¿no? Los últimos datos indicaban que aproximadamente 300.000 empresas en el último año en el sector se han visto afectadas, o han cerrado o han cesado su actividad, y eso es prácticamente lo que se había creado en una década de trabajo incesante. Por lo tanto, efectivamente el sector está muy tocado, pero curiosamente, aunque es un sector que ha estado parado y ha echado el cierre,
no ha dejado de trabajar y vemos cómo las startups han evolucionado muchísimo, cómo el sector se está replanteando y cómo está replanteando nuevas propuestas y lo estamos viendo, por ejemplo, en muchos hoteles, cómo están de alguna forma reinventando el concepto de alojamiento, cómo están dando nuevas funciones y nuevas posibilidades a sus propios espacios, convirtiéndolos en zonas de trabajo, en encuentros, en zonas de reuniones. Realmente hay muchísimo trabajo que hacer en ese sentido. Pero también el sector va a cambiar, porque el sector va a tener que hacer frente a grandes fusiones. Por lo tanto, a nivel inmobiliario, a nivel de sector, es un momento muy, muy, muy vivo. En Turium estamos desarrollando, como sabéis, varias líneas de investigación y una va en esta dirección, ¿no? En saber cómo el ecosistema a nivel del entorno turístico y del entorno hotelero va a cambiar, porque desde luego en nuestro país vamos a ver grandes cambios, como pasó en la banca en los años anteriores, ¿no? Desde luego es un momento de transición muy importante. Y por otro lado, también tenemos que pensar en todo lo que tiene que ver con la descentralización de la oferta, ¿no? El 80% de los turistas que venían a España hasta el 2019, que son los datos de récord que tenemos en 83 millones y medio, prácticamente solo dirigían a cinco comunidades, a cinco regiones en España. Por lo tanto, tenemos una oportunidad inmensa, ¿no? Tenemos un territorio por descubrir y esa oferta hay que descentralizarla. Tenemos los polos de las islas, que son desde luego dos destinos maravillosos, pero también tenemos un destino interior más allá de lo que es la playa como la conocemos hasta ahora. Y hablando de esa idea de turismo de sol y de playa, que ha sido pues, muy criticada en los últimos años porque de alguna manera generaba una sobreexplotación de nuestro sistema y de nuestro entorno natural, hay que decir que también esas fórmulas han quedado obsoletas, ¿no? Y desde ahí vamos a tener que trabajar en repensar, en reimaginar también nuestra propuesta de valor y desde ahí generar una especialización de destino que a día de hoy creo que es una de las principales fuentes de riqueza para los destinos de interior o aquellos destinos que hasta ahora no estaban especialmente vinculados a la promoción turística. Desde luego, los destinos van a tener una oportunidad única de replantear su futuro y de captar la atención de algunos clientes internacionales de largo recorrido que nunca habían planteado visitar a España más allá de las grandes capitales. Por lo tanto, ahí tenemos una posibilidad de reformulación muy, muy interesante. Y desde ahí tenemos que generar, desde luego, una marca país que nos hable de alguna forma de una España que todavía queda desconocida, más allá de nuestras grandes ciudades, que en muchas ocasiones a día de hoy, bueno, pues tenemos el problema de la gentrificación y donde el nuevo viajero, porque es una realidad, el nuevo viajero va a querer otro tipo de entornos, va a querer sitios menos saturados, contactos con espacios más naturales, por lo tanto, ahí vamos a tener una gran oportunidad porque España es tan diversa y desde alguna punto de vista es como una matriusca de destinos, ¿no? O sea, estamos capacitados para ofrecer muchísima variedad de destino en un país que es pequeño y que está genialmente comunicado. Por lo tanto, puedes ir directamente, volar de Madrid a Donosti, tomarte unos pinchos increíbles, participar a lo mejor en un festival de cine maravilloso y acabar la tarde paseando por Málaga y tomándote un plato de pescadito genial. Entonces, toda esa oferta, pero también más allá de la gastronomía, puedes descubrir todo el arte, el patrimonio que hay en Cataluña y también puedes, poquito más adelante a lo largo del día, con las conexiones de AVE, acabar haciendo un recorrido por Sevilla. Por lo tanto, somos un país que lo tiene absolutamente todo y tenemos que potenciar eso muchísimo, tanto como marca de país como el branding y el posicionamiento de nuestras ciudades, no solamente las más conocidas, sino también toda la red de grandes capitales que tenemos y de pueblos, ¿no? Porque al final, a día de hoy, la gente va a buscar mucho ese interior desconocido de los países que va a visitar. Y todo esto nos lleva a plantear un nuevo paradigma, que es básicamente el motivo por el que nace Turium, que ahora veremos exactamente con un poquito más de detenimiento qué es, pero el nuevo paradigma va a hablar de excelencia. No podemos caer en ofrecer lo de siempre, no podemos caer en ofrecer un turismo que hable de volumen exclusivamente, no podemos ofrecer un turismo que de alguna forma potencie según qué tipo de avalanchas, porque al final tenemos que ser 100% sostenibles, ¿no? Para empezar, y luego tenemos que afrontar la transformación digital, como veremos más adelante, con todas las herramientas que esta nueva era digital nos permite. Pero sin duda la excelencia para diferenciarnos del resto y para generar una propuesta de valor única respecto a otros grandes competidores, como puede ser Francia, como puede ser Italia, sin duda tenemos que generarlo desde ahí.
¿Y qué es Turium? Bueno, pues Turium es la agrupación empresarial referente en el sector que aglutina a las empresas, tanto públicas como privadas, del mundo de la excelencia turística en España. Está avalada por Vocento, por lo tanto, tenemos la suerte de tener un gran grupo editorial con la capacidad de llegada y con la capacidad de altavoz que tiene para hacer toda pedagogía que hay que hacer, porque todavía tenemos que hablar muchísimo de turismo en nuestro país y en positivo, no solamente vinculado a lo que es la estacionalidad de los meses de verano, donde las playas están llenas, donde siempre hay atascos, donde los turistas parecen que vienen a molestar. Tenemos que generar una nueva, por así decirlo, visión de lo que es el turismo. El turismo es riqueza, el turismo es distribución de riqueza, el turismo es generación de empleo. Y para nosotros es muy importante también promocionar de alguna forma la idea de que España tiene que ser un destino abierto más allá de los 3 meses de verano. Tenemos oferta de interior, tenemos oferta de montaña, tenemos oferta de 1000 tipos diferentes y podemos ser un país acogedor porque somos sin duda un país que da la bienvenida de una manera muy afectuosa a quienes vienen a visitarnos con una variedad increíble. Bueno, pues ahí, basándonos en esto y en el mundo de la excelencia, es donde Turium está. Si os parece, os dejo como una imagen vale más que 1000 palabras, con un vídeo que resume perfectamente lo que es Turium. Bueno, pues como os decía, esto es Studium y hemos tenido la suerte de encontrarnos en el camino, nos hemos buscado y hemos podido desarrollar con The Valley una propuesta también transformadora a nivel formativo, porque de alguna forma entendíamos que si promulgamos que el sector tiene que transformarse, necesitamos también que quien lo lidera realice ese viaje transformador, porque hay muchas novedades, hay mucho que afrontar, hay mucho que entender y hay mucho que aprender. Entonces, nos encontramos de una manera muy natural y aportamos por cada parte el expertise que cada uno atesoramos, desde Turing, pues todo lo que es el conocimiento de tendencias del sector, los nuevos perfiles de viajero, cómo entendemos el servicio y hacia dónde va a ir el servicio, como os decía una vez más, excelencia y sostenibilidad, que son claves absolutas de lo que es la regeneración del sector. Y The Valley, ¿qué aporta? Pues aporta todo lo relacionado con la transformación digital, todas las tecnologías disruptivas, los nuevos modelos de negocio, toda la vanguardia. Por lo tanto, es un partnership que desde luego es realmente un lujo haber podido generar porque de alguna forma va a crear una nueva forma de acceder y de generar conocimiento para los líderes turísticos. Porque realmente donde hay crisis hay oportunidad. Desafortunadamente llevamos más de un año con nuestros aeropuertos completamente vacíos, pero no nos podemos olvidar de que esta crisis también, al igual que cualquier otra, está llena de oportunidades inesperadas. Como decían los griegos, crisis es cambio, no necesariamente algo malo. En Occidente hemos acabado acuñando el término generalmente con esa sensación de peligro, ¿no? Cuando hablamos que estamos en crisis, generalmente lo asociamos a algo negativo y no necesariamente, ¿no? Cuando hablamos de crisis, básicamente hablamos de cambio. Y en cambio, en el cambio siempre hay evolución. Esto de alguna forma
lo puede explicar cualquier deportista de alto rendimiento, ¿no? Que es una cosa que ellos a la que están muy acostumbradas, ¿no? Ellos entrenan hasta un determinado nivel y cuando han llegado hasta ese nivel cambian de forma de entrenar. ¿Por qué? Porque sin cambio, si no hay una forma nueva de entrenar, no hay una nueva forma de afrontar el reto, no hay evolución. Por lo tanto, vamos a proponer con nuestro programa formativo con The Valley ese cambio también en la forma de enseñar y de aprender para que nuestros directivos de las empresas turísticas den la evolución, porque esa evolución implica también el entendimiento de los nuevos escenarios. Y en esos nuevos escenarios nos vamos a encontrar con nuevas necesidades. ¿Por qué? Porque el cliente ha cambiado. El cliente se estima que en este último año y medio ha evolucionado más que en los últimos 15 años anteriores. ¿Por qué? Porque el acceso a todas las edades a Internet ha revolucionado incluso una franja de edad que no estaba prevista, que es, por ejemplo, de las personas mayores de 60-70 años que antes no tenían un acceso, no tenían tanto interés por la tecnología. A día de hoy, incluso ese grupo demográfico es de los primeros a la hora de adquirir bienes a través de Internet. Por lo tanto, fijaros ese pequeño cambio, todo lo que va a traer consigo. ¿Qué va a traer consigo? Nuevas oportunidades de negocio. Y eso es de lo que vamos a tratar también en nuestro programa ejecutivo con The Valley. Todo el escenario, todas las nuevas necesidades y todos los nuevos negocios. Porque, como decíamos antes, aquí hay un montón de oportunidades inesperadas que tenemos que descubrir porque van a cambiar cada minuto. Cada minuto el sector cambia y el mercado demanda porque el cliente está generando unos cambios con una volatilidad nunca vista. Por lo tanto, como decía al principio, esta pandemia nos ha obligado a reflexionar, a parar, a mirar de una forma distinta. Y creo que cuando uno tiene que afrontar un proyecto regenerador o en el que quiere de alguna forma dar un paso a nivel formativo, es importantísimo, ¿no? que reflexione y que aprenda a mirar de una forma distinta, que nos planteemos preguntas que antes ni siquiera nos atrevíamos a afrontar, que entendamos el sector también desde otra perspectiva, incluso nuestros propios negocios. Tengo la oportunidad de hablar con muchísima gente que tiene negocios del sector turístico que me preguntan, Germán, ¿y después de esto qué podemos hacer? Si yo tengo, por ejemplo, una pequeña pastelería familiar que lleva 1 año y medio cerrada, bueno, pues reinventa tu espacio, ofrece, escucha a la clientela. A lo mejor la clientela está ávida de producto local, olvídate de traer producto industrial, céntrate en algo que sea auténtico en tu zona y a partir de ahí probablemente si lo haces de una forma excelente, eso vaya a generar una demanda propia. Hay gente que se hace muchos kilómetros cuando hablamos de turismo foodie para llegar a un pueblo y probar unas pastas muy concretas. Bueno, pues eso es una oportunidad de negocio que podemos replantearnos también gracias a este parón. Tenemos que de alguna forma reconectar con las ciudades a cómo eran antes de la locura que vivíamos con la gentrificación. Tenemos que buscar los espacios de convivencia ciudadana para que quienes vivimos las ciudades no acabemos habitando un parque temático y para que no generemos esa sensación de turismofobia, porque un país como el nuestro no se puede ser turismofóbico. Es el principal sector económico de nuestro país y tenemos que tener ese talante que tanta fama nos ha generado en el mundo, ¿no? de país acogedor. Y otra cosa importantísima, ¿no? Es que tenemos que empezar a aprender a poner al cliente en el centro. Y esto, que se habla muchísimo en terminología de marketing, es una realidad absoluta porque a día de hoy si no ponemos al cliente en el centro y giramos en torno al cliente, es muy difícil que el cliente vaya a fijarse. El cliente está saturado de marcas, el cliente busca honestidad, el cliente busca sinceridad y el cliente está más formado que nunca. Por lo tanto, más nos vale tenerla en el centro y girar en torno a él. Y por último, creo que es muy importante que generemos nuevos modelos de negocio que den respuesta a todas estas preguntas e incluso a preguntas que antes nos hacíamos. Por lo tanto, estas respuestas no pueden hacerse esperar porque la gente está ávida de mucha novedad, la gente tiene mucha ganas de salir, la gente tiene muchas ganas de viajar, pero sobre todo la gente tiene ganas de encontrarse con espacios seguros, espacios imaginativos, propuestas originales. ¿Por qué? Porque tenemos que reengancharnos a la vida de nuevo y la gente ya se imagina el mundo de una manera distinta. Desde ahí es donde tenemos que trabajar. Y luego también, desde luego, todo esto nos genera muchísimos desafíos a los que tenemos que hacer frente dando respuestas también originales.
Es interesante lo que decía el secretario general de la Organización Mundial del Turismo, el señor Paul Ricasvili, en unas declaraciones que decía: esta crisis nos permite replantearnos cómo ha de ser el sector turístico y su aportación a las personas y al planeta. Fijaros, ¿no? A las personas y al planeta. Tenemos que reconstruirlo, tenemos que reconstruir el sector para que sea mejor, más sostenible, inclusivo y resiliente, y que los beneficios de la industria se repartan de una forma más equitativa y más justa. Bueno, pues, esta declaración a mí siempre me parece muy inspiradora porque creo que de alguna forma pone las bases de hacia dónde tenemos que ir con nuestras propuestas turísticas. Cuando estamos replanteando todo esto, muchas veces tenemos sensación de vértigo. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo hacemos? Prueba-error. Bueno, pues yo lo cambiaría por prueba-éxito. O sea, el error muchas veces, cuando lo mencionamos, ya directamente nos encoge el estómago y, bueno, prueba-éxito. Si nos equivocamos, también será un éxito porque habremos aprendido. Pero básicamente necesitamos formarnos absolutamente todos, desde los grandes directores de las empresas del IBEX 35 hasta los recepcionistas, pasando por la oferta pública y por la empresa privada. ¿Por qué? Porque ante las nuevas respuestas no valen ante las nuevas preguntas no valen las respuestas de antes. El sector demanda nuevos perfiles, nuevas formas de hacer las cosas. Por otro lado, el mercado, la oferta y la demanda están ambos en revisión permanente. Estamos de alguna forma en un escenario muy volátil y más cambiante que nunca. Y ante ese semejante panorama, ¿no? Yo creo que es muy importante que de alguna forma sepamos gestionar la incertidumbre. ¿Cómo? Con la formación. La formación nos va a permitir de alguna manera tener una respuesta, si no 100% segura, sí muy acertada, porque nos va a permitir ver el escenario desde otra forma. Por último, creo que es muy importante que tengamos la capacidad y la humildad de entender que la tecnología avanza tan rápido que a cualquiera nos deja obsoletos, ¿no? Todos somos en algún momento dinosaurios y aquí estamos en The Valley, en ese lugar perfecto para conocer toda esa dinámica, toda esa dinamización de las nuevas tecnologías, de la nueva forma de pensar, de todo lo que tiene que ver con la disrupción, tanto tecnológica como digital, ¿no? Por lo tanto, creo que es muy importante y creo que es fundamental que incorporemos el talento de una manera muy llamativa en nuestras organizaciones. Como decía antes, el paradigma hacia el que va el turismo y el paradigma sobre el que queremos de alguna manera ayudar a transformar el turismo español está muy basado en la excelencia. ¿Por qué? La excelencia tiene que ser ese valor diferencial, porque no nos podemos caer de nuevo en esta oportunidad que nos da el reseteo del entorno, el reseteo del sector, en los mensajes que comunicábamos siempre. España tiene que comunicarse completamente de una forma distinta. Y si conseguimos auparnos a ese grupo de destinos excelentes que podemos todos los recursos a nuestra disposición, estaremos jugando en otra liga. Ya no seremos solamente el país más competitivo del mundo, sino que podremos ser también uno de los más excelentes del mundo. Y la excelencia no tiene por qué ser confundida con el 5 estrellas, con el lujo. La excelencia podemos encontrarla en 1000 sitios, podemos encontrarla en el valor diferencial de lo local, todo lo que tiene que ver con la propuesta al viajero de una propuesta única, con un ADN propio, todo lo que tiene que ver favorecer el contacto con lo auténtico, proponiendo inmersiones culturales, poniendo en valor absolutamente todo lo que tenemos patrimonio, naturaleza, gastronomía, cultura, moda, diseño, bueno, incluso rutas espirituales. Somos un país en el que la espiritualidad está muy presente y hay 1000 formas de recorrer nuestro país desde un punto de vista de un viaje interior. Por lo tanto, tenemos que posicionarnos a nivel internacional en todo esto. Y a fin de cuentas, bueno, pienso que la excelencia es la sublimación de una experiencia que tiene un valor intangible y que se vuelve absolutamente imborrable. Quiero poneros un ejemplo, es una cadena de hoteles que para mí es un gran referente, se llama Aman y de alguna forma creo que ellos ejemplifican muy bien lo que es la excelencia en el máximo exponente. Echad un vistazo al vídeo a ver qué os parece.
Bueno, qué ganas de estar en cualquiera de esos rincones, ¿no? Qué maravilla. ¿Qué os habrá hecho sentir este vídeo? Me imagino. Me imagino que os habrá hecho sentir emociones, sensaciones, calma, la necesidad de conectar con esos lugares, de entrar, de vivir esas experiencias, ¿no? Porque al final hay un cúmulo de percepciones intangibles que genera esta marca, solamente con ese vídeo. Como habéis visto, no hay ni una sola palabra, nadie te cuenta una historia, las propias imágenes. ¿Por qué? Porque el foco está dentro. Ellos te dan un acceso, un insider access a todo lo que es la comunidad. Allá donde vas, tienes la posibilidad de contactar con quien está en tu entorno, de descubrir lo que hace único al lugar, de estar en auténticos santuarios de relajación, de paz, porque de hecho Amán significa tranquilidad. Por lo tanto, esa idea genera un branding que nos habla de destinos remotos, de lo desconocido, de lo recóndito, de vivir algo único, de viajar con un sentido, de entrar en aquellos lugares que no están permitidos. Ellos tienen, por ejemplo, experiencias únicas en lugares como Angkor, y entras tú solo en mitad de la noche con un permiso especial que gestiona. Por lo tanto, te transportan y generan eso que llamábamos antes la excelencia, el valor de lo intangible pero memorable, también de lo privado. Bueno, pues como ejemplo de excelencia realmente es único, pero también en España tenemos ejemplos de ese tipo. Ellos, por ejemplo, tienen un ratio de dos o tres personas de su equipo por cliente. O sea, eso es una cosa extraordinaria cuando lo normal es uno para cada dos o tres. Aquí se invierte. Por lo tanto, fijaros hasta qué nivel la percepción de la excelencia la tienen clara. En España tenemos otros ejemplos maravillosos, no hace falta irse al fin del mundo. Tenemos, por ejemplo, Cap Rocat en Mallorca, de Marugal Hotel Management, o este maravilloso lugar cerca de Valladolid, que es Abadía Retuerta Le Domain. Cap Rocat es una antigua fortaleza en la bahía de Palma y está considerado uno de los mejores hoteles del mundo. Y es una propuesta de sol y playa, sí, pero no tiene nada que ver con lo que entendemos por una propuesta de sol y playa habitualmente. Es la excelencia llevada al turismo que busca en nuestro país una cosa maravillosa, que son esos 5.000 kilómetros de playa que tenemos. Bueno, pues ese rincón es realmente único. Y luego también, por ejemplo, turismo interior en una zona como Valladolid, que está despertando, que está teniendo una alcaldía muy proactiva y que está generando de alguna forma una comunicación muy atractiva, y Abadía Retuerta Le Domain, rodeada por esos maravillosos viñedos de la propia finca, ha generado una estancia increíble en un antiguo convento. Por lo tanto, no hace falta irse al final del mundo. Tenemos auténticos tesoros en nuestro país que hablan de excelencia. Y hablábamos también, junto a la excelencia, de la tecnología. La tecnología tenemos que verla como una aliada. Generalmente a todos nos provoca cierta incomodidad, cierto miedo, porque estamos en ese periodo casi de obsolescencia programada que tanto nos angustia, ¿no? Vitalmente ha salido una nueva aplicación, ha salido una nueva solución, o ha salido algún nuevo recurso tecnológico que alguien nos descubre y nos hace parecer auténticos dinosaurios. Pero realmente no es que estemos hablando de una evolución, es que estamos hablando de una revolución sin precedentes, ¿no? Y tenemos que verlo como un aliado, pero para eso tenemos que formarnos muchísimo y estar muy al día de lo que pasa, porque lo que soñábamos hace 50 años va a ser una realidad en menos de 10. Robótica, inteligencia artificial, el 5G, la web 3.0, la suprarrealidad. Tenemos muchísimo por descubrir, mucho en lo que investigar, mucho que integrar en nuestras empresas y en nuestros servicios. Ahora veremos algunos ejemplos fantásticos porque estamos desarrollando, como sabéis, en España somos un hub internacional de desarrollo tecnológico y en concreto aplicado al mundo del turismo. Tenemos grandes soluciones y somos auténticos líderes. Una cosa más que hay que comunicar porque a nivel interior, a nivel de desarrollo, somos auténticos líderes internacionales. Por ejemplo, os hablo de la transformación digital que está llevando Telefónica en toda su división de turismo inteligente. Ellos hablan, lógicamente, de cómo tenemos que facilitar de alguna manera a las empresas y a los destinos todo lo que tiene que ver con el acceso al dato, a la inteligencia artificial, a todo lo que tiene que ver con el blockchain, al Bitcoin. Bueno, todo esto tenemos que tenerlo al día y es un mercado que evoluciona muy, muy rápido. Y sin duda el 5G va a ser una de las grandes revoluciones porque va a permitir soluciones increíbles. La idea de que tengamos un asistente virtual que nos acompaña a lo largo de nuestro viaje, que haga las reservas por nosotros, que de alguna forma
reserve también una experiencia, que cuando lleguemos al hotel hable con la recepción antes para que nos generen una experiencia en el hotel o para que nos reserven o para que tengamos el agua que nos gusta en la habitación, va a ser una realidad dentro de muy poco. El mundo de los avatares, todo el proceso de gamificación de la experiencia turística está a la vuelta de la esquina. Hay varios casos de éxito que están desarrollando con Telefónica, como puede ser el Hotel 5G de Hoteles Meliá, todo el proyecto de turismo con soluciones innovadoras en La Manga y el Ayuntamiento de Santander como destino turístico inteligente. Para que os hagáis una idea muy rápida, ¿no?, de lo que estamos hablando, una de las opciones que nos va a permitir el 5G aplicada al turismo es que tengamos un servicio de traducción simultánea con una velocidad rapidísima que nos permite tener una comunicación fluida en cientos de idiomas. Por lo tanto, esa barrera idiomática, gracias a este tipo de servicios, muchos hoteles la van a eliminar. Y, por ejemplo, el Ayuntamiento de Santander es otro de los grandes casos de éxito como destino turístico inteligente. Y esto, bueno, pues a día de hoy va a permitir un desarrollo a la ciudad inaudito, porque va a poder generar muchísimos inputs a través del dato que genera cada uno de sus turistas y sobre todo va a poder generar una respuesta muy inteligente a todo lo que tiene que ver con la demanda del nuevo viajero. Pero no nos podemos olvidar, ¿no?, de que el factor humano es lo que hace la gran diferencia y que aunque asistimos a una transformación, una revolución sin precedentes en lo digital, el ser humano, la persona, y más en nuestro sector, que es fundamentalmente un sector de experiencias, de intercambio, ahí la persona va a tener que ser una vez más el centro. Por lo tanto, tenemos que tener al empleado también como cliente interno bien centrado en nuestra organización. Vamos a tener que generar una gestión del capital humano diferente, más atractiva, porque el talento hay que retenerlo, no hay que retenerlo como se decía anteriormente, no hay que potenciarlo, hay que permitir que ese talento se desarrolle y viva dentro de nuestras organizaciones. Y de alguna forma las empresas van a tener que adaptar sus políticas, sus medidas a la gestión de ese talento. Y aquí la formación vuelve a tener un papel clave. Aquellas empresas que apuesten por formar a sus clientes internos, a sus empleados, son las que tienen la mayor capacidad de ganar. ¿Por qué? Porque como te diría, ¿no?, un empleado bien formado, creativo, al que le permites un espacio de desarrollo de su talento, es un empleado que vale cualquier cosa, porque al final te va a generar dinámicas que son pura proactividad. Por lo tanto, el factor humano no podemos olvidarlo, inmerso en esta revolución digital. Y por último, temas de sostenibilidad, ¿no? Esto ya, hablar de sostenibilidad, parece casi un cliché, parece casi algo antiguo, pero la novedad es que ya no podemos caer en el greenwashing, ya no solamente podemos hablar de sostenibilidad, tenemos que ser 100% transparentes, y no solamente en la medioambiental, también en la económica y en lo social. Son tres pilares fundamentales que no debemos olvidar. Quiero enseñaros varios ejemplos de cómo hay empresas que se lo están tomando tan en serio que la sostenibilidad es el core de su business, el core de su negocio. En este caso es el Hotel Svalbard en Noruega. Vais a ver qué maravilla de propuesta, porque es el primer hotel considerado hotel pasivo del mundo que utiliza energía pasiva y llega hasta reducir un 85% el consumo energético y con unas emisiones muy bajas. Fijaros en qué maravilla. Norway's Arctic Circle, one of the most beautiful, unspoiled places on the planet. A dramatic land of midnight and twilight sun, intertwined with the northern lights. The spectacular contrast of mountains and lowlands, overlooking thousands of islands, from small rocky outcrops to towering mountains. National Geographic called it one of the world's most beautiful coastlines, a UNESCO World Heritage Site, and one of the most visited tourist sites worldwide. Rising out of the sea like knife edges, the magical islands of Lofoten, a coastline of deep fjords, white sandy beaches, emerald green waters. The beauty of this place is staggering. A gateway to the north. Bodø can be reached by train, plane and boat. Home to the world's most powerful maelstrom, Saltstraumen. Bodø is the largest city in Nordland, and not far from Bodø city is the magnificent Svartesen Glacier, Europe's lowest lying glacier. In the midst of this beauty,
something special is happening. Welcome to the world's first energy-positive hotel inside the Arctic Circle. Hotel Svat, offering guests 360-degree panoramic views of the surrounding glacier and Arctic landscape. Planned to be opened in 2021, Svat is the world's first hotel to be designed under the energy-positive standard of the Powerhouse Alliance. The hotel is able to reduce its annual energy consumption by 85% compared to other hotels, harnessing solar energy for both hotel operations and project build, ensuring Svat becomes one of the most environmentally sustainable tourist destinations in the world. Perdón. Después de lo que hemos visto, ¿no? ¿Quién no quiere viajar así? Después de la que está cayendo, después del problema medioambiental que hay en el mundo, ¿quién no desearía viajar a hoteles que no solamente preservan el entorno, sino que sabes que tu impacto es mínimo cuando viajas a ellos? Un ejemplo más, Islas Secas, voy a pasarlo inmediatamente para que lo veáis, es apenas un minuto, es en el otro extremo del mundo. Es un archipiélago enfrente de las costas de Panamá, 100% sostenible. Ellos han desarrollado una experiencia en la que creo que son 14 o 15 islotes quedan preservados por completo y solamente te alojas en unas cabañas en 2 o 3 de las islas que hay, con todo 100% reciclado, con una fundación que absolutamente vigila todo lo que es el comportamiento del hábitat y es un espacio único. Como veis, es un paraíso, pero 100% sostenible. Y luego hay otra idea fantástica que es Ocean Sky Cruises, que es la primera aerolínea de dirigibles del mundo. Retomando aquella idea de los dirigibles de antaño, bueno, pues es una empresa del norte de Europa, es un consorcio en el que también están involucradas empresas españolas y eso es una forma de viajar única. Este es el Erlander, es una de las naves que están en prueba, pero fijaros cómo es por dentro. Es un auténtico barco volador, es un auténtico transatlántico que vuela muy bajo, con muy poco consumo, con creo que son hasta 14 cabinas que permiten hacer un recorrido a lo largo de todo el planeta de una forma única, porque no contamina, es 100% sostenible y esto no implica que uno tenga que renunciar ni a la calidad, ni a la excelencia, ni al lujo entendido en su máxima expresión. Como veis, es un diseño único y es un diseño realmente state of the art y todo lo que es la propuesta de valor es alucinante y van a hacer una primera travesía al Ártico. Está programada para dentro de poco tiempo, así que es una realidad. Bueno, todos estos ejemplos, ¿no? Al final nos llevan a concluir que, como decíamos antes, ¿no? Hay que reimaginar el turismo y es posible. Pero junto con el turismo tenemos que reimaginar también el nuevo tipo de liderazgo que tenemos. Los líderes del mañana tenemos que formarlos hoy. Vamos a escuchar mucho hablar del liderazgo 3.0 y del liderazgo exponencial. Son dos realidades que van a marcar la pauta. ¿Por qué? Porque tenemos que desarrollar nuevos skills, nuevas herramientas, conocer de alguna forma todas las tendencias que van a marcar las pautas, cómo está cambiando el sector, cómo está cambiando también el cliente, que al final, como decíamos al principio, tiene que ser nuestro centro. Y de ahí la idea de desarrollar con The Valley nuestro programa Tourism Digital Leadership Program, destinado también a lo que son los líderes turísticos de hoy, pero que sin duda serán también los líderes turísticos de mañana. Y a continuación, Juan Luis Moreno, partner y CEO de The Valley, nos va a contar con más detalle el programa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Germán. Por supuesto, gracias a ti por haber venido y haber compartido
todo esto. Grandes retos y grandes oportunidades. Me quedo con la frase que ha dicho Germán, que es verdad que allí donde hay crisis y hay un problema, se pueden encontrar esas oportunidades. Y como sabéis, en The Valley, nuestra misión es capacitar, ayudar a esos profesionales y esas empresas a encontrar esas oportunidades, ¿no? Bueno, acompañarles en ese camino. Y, y en esta línea, y como ya iba avanzando en diferentes momentos de la exposición Germán, pues hemos querido construir de la mano de Turium un programa precisamente para capacitar, para preparar para este nuevo entorno en el que estamos inmersos a todos esos profesionales que se dedican a este sector. Me gustaría presentaros, dar la bienvenida a alguien que ya conocéis, que es Juan Luis Moreno, socio director de innovación de The Valley, para que os cuente brevemente en qué consiste este programa. Cuando quieras, Juan Luis. Pues muchísimas gracias, Isabel, y muchísimas gracias a todos. Gracias, Germán, por confiar desde Turium, y gracias a Turium por confiar en The Valley. Y yo creo que la unión, pues ya sabéis el dicho, ¿no? La unión hace la fuerza, y creo que hemos conseguido pues, plantearnos un programa que viene a tratar todos los puntos que ha introducido a lo largo de toda su presentación Germán. Realmente es un programa en donde juntamos la experiencia que tenemos en The Valley en formar a líderes en la transformación digital, pero en este caso aterrizándolo en el sector turístico de la mano de los mejores expertos como es Turium. Pues brevemente os voy a completar lo que ya os ha introducido, o voy a bajar a un programa lo que os ha introducido Germán en su presentación. Yo creo que ha utilizado palabras que para nosotros y verbos que para nosotros son claves en procesos de transformación. Reimaginar, repensar, reinventar. Son verbos que se están conjugando en todos los sectores, pero especialmente en este en el que quizás hacíamos esa referencia en la presentación, esta frase que tenéis aquí detrás de mí, reimaginar o morir, ¿no? Y es verdad, yo creo que estamos ante un cambio de paradigma, pero como todos los cambios de paradigma son unas grandes oportunidades para repensar, para reimaginar. Claro, ¿cómo reimagino, cómo repienso, cómo reinvento un sector, una empresa? Pues qué mejor que hacerlo de la mano de profesionales que nos acompañen en ese proceso. Y eso es lo que os ofrecemos a aquellos que estéis interesados en este programa, ¿no? Es un programa que empezará el 29 de octubre, son 150 horas. Hablaremos precisamente de cómo tiene que ser el líder y qué tiene que liderar en un proceso de cambio tan importante en este momento donde hablamos de un nuevo paradigma, ¿no? Paradigma en donde hay tres palabras también claves como son innovación, tendencias, disrupción, ¿no? Un cambio de paradigma además acompañado por todo ese concepto de nuevos modelos de turismo y nuevos también o vinculados todos ellos a la sostenibilidad, como estaba comentando Germán. Por tanto, en un horario que nos funciona muy bien, que son los viernes para que todo el mundo se pueda planificar la agenda, casi jornada intensiva y esos viernes, 150 horas, empezaremos el 29 de octubre. Simplemente una slide para recordaros el viaje que aquellos que os apuntéis pues haréis con nosotros, ¿no? Queremos que se entienda el entorno competitivo, porque el proceso de transformación hay que entenderlo como un concepto de cambio, de adaptación a un nuevo entorno donde ha cambiado el consumidor, pero donde ha cambiado también la competencia, donde aparecen nuevos entrantes, a veces más dinámicos, más innovadores, más eficientes que nosotros cuando somos una mediana o gran empresa, o cuando somos uno de esos actores pequeñitos. ¿Qué más tenemos que hacer para seguir liderando en el mercado? Bueno, cuando hablamos de transformación, cuando hablamos de cambio, es esa adaptación a ese nuevo entorno donde ha cambiado todo, y en este sector especialmente. ¿Cuáles son, por tanto, los nuevos modelos de negocio? Y también cómo se puede aprender a innovar, cómo se puede aprender a ser los líderes del mercado con una propuesta de valor diferencial, ¿no? Con ese famoso cliente en el centro. Vamos a hablar, por tanto, de metodologías de innovación orientadas hacia la agilidad, pero sobre todo hacia la innovación, a jugar con las tecnologías, por eso hay que conocerlas, porque ya están entre nosotros, mucho más de lo que pensamos, aunque hablemos de inteligencia artificial, de robótica, de realidad inmersiva. Son tecnologías que ya están aplicándose en los distintos sectores, son cosas que debemos conocer si queremos ser los líderes de hoy para hacer este cambio de paradigma de una forma más tangible.
claro, hablar de cliente en este sector y no hablar de la experiencia como un valor diferencial, y nos ha puesto unos ejemplos maravillosos que todos queríamos irnos ya como en estas circunstancias y con la mentalidad que tenemos ahora ya preverano y con la vacunación avanzando, ¿no? Bueno, yo creo que es una oportunidad para trabajar ese concepto de experiencia, no solamente en esos hoteles que nos ha puesto como ejemplo Germán, sino en todo el ámbito del turismo, ¿no? La experiencia es algo que tiene que ser un valor diferencial y que podemos trabajarla y entenderla, cómo empatizar con el cliente, cómo entender sus puntos de fricción con lo que era la industria tradicional para, a partir de ahí, utilizar esas palancas para el cambio, ¿no? Y todo lo que nosotros siempre decimos en The Valley, que todo lo que hagamos a nivel de estrategia de digitalización, tanto modelo de negocio, en el portfolio de productos y servicios, en la relación con el cliente, nada de eso va a ser posible si no trabajamos la cultura. ¿Qué es la cultura? Es intangible, ¿no? Cuando estamos trabajando con empleados, con personas, cuando estamos trabajando pues en un proceso de cambio, cuando hay que trabajar competencias y habilidades para que todo el mundo dentro de la organización entienda hacia dónde vamos, cuál es la visión, cuáles son las nuevas competencias y habilidades, como digo, en este nuevo entorno tan cambiante. En recursos humanos, los que trabajéis más ligados a las personas, siempre hablamos o siempre habláis el entorno VUCA, ¿no? Esa vulnerabilidad, complejidad, ambigüedad, incertidumbre. Yo creo que se ha hecho muy tangible, muy palpable con la pandemia, ¿no? Pues trabajaremos qué habilidades, qué competencias tienen que tener las personas dentro de la organización, pero cómo es ese modelo orientado hacia una incertidumbre constante, un cambio exponencial como estamos viviendo, cómo tenemos que preparar a las organizaciones para que tengan capacidad de reacción muy rápida como ahora demanda este mundo, como os digo, exponencial. Y hablaremos también de las tecnologías. A veces las rechazamos, como decía Germán, nos da un poco de miedo, pero es que tenemos que entender qué es esto de la inteligencia artificial y para qué me sirve. ¿Cómo puedo aplicar la robótica o no en procesos de automatización? ¿Cómo puedo generar nuevas experiencias con la realidad inmersiva? ¿Para qué me sirve el blockchain, esta famosa tecnología que estamos hablando para trazabilidad de productos y para trazabilidad incluso de contratos? ¿Lo puedo utilizar? ¿No lo debo utilizar? Tengo que entender, sin ser tecnólogo, qué se está haciendo, cuáles están disponibles, qué puedo hacer con ellas y cómo puedo utilizarlas para conseguir ese modelo de innovación, de experiencia, de liderazgo dentro de mi sector, ¿no? Por eso hablaremos de esas tecnologías y de sus aplicaciones al sector turístico. Y luego queremos que los profesionales, los líderes que os apuntéis a este programa, os llevéis algo tangible. Son un montón de casos, un montón de experiencias. Utilizamos una metodología de aprendizaje muy práctica. Vais a entender casos de éxito y casos de errores para casos de aprendizaje, porque de ellos también se aprende, pero queremos que al final os llevéis algo tangible. Pondremos casos específicos para que en un trabajo colectivo pues abordéis una transformación digital de una empresa turística para que entendáis cómo hacer una hoja de ruta digital. Así que creo que es un programa que a aquellos que os animéis pues no os va, bueno, va a cumplir vuestras expectativas y no os va a decepcionar, todo lo contrario, porque va a ser la palanca y os vais a encontrar con conocimientos, habilidades y competencias como para poder seguir siendo los líderes que sois, pero en este nuevo entorno donde se requieren pues eso, nuevas capacidades, ¿no? Y lo haremos acompañados de un claustro que os invitamos a ver en nuestra página web y que simplemente os traigo aquí algunos ejemplos para que veáis que trabajaremos con profesionales que están innovando, cada uno desde su perspectiva y que son a veces emprendedores, pequeñas empresas, pero con un gran impacto en el sector, o grandes corporates que están haciendo cosas interesantísimas. Así que aquí os traigo algunos ejemplos como pues, Tomás Rodicio, Javier Sánchez, Gonzalo Jiménez, Ana Navarrete, Filipe González, Enrique Martínez de Sequitur. Bueno, como veis, un plantel de lo más apetecible, ¿no? para inspirarnos con ellos. Así que nada más, no quiero robaros más tiempo, simplemente que estamos encantados, tanto desde Turion como de Valley, pues aquellos que estéis interesados en este programa, pues poderos asesorar y ver más en detalle en qué consiste. Nada más, muchísimas gracias. Isabel, todo tuyo. Gracias. Solamente despedirme de vosotros, gracias Juan Luis, gracias Germán y gracias a vosotros los que estáis al otro lado con estas ganas de aprender y de inspiraros en estas charlas. Mañana viene al Club de Place Belén Torregrosa para hablarnos del storytelling, el poder de la narrativa tanto para la sociedad como para las empresas. Así que si queréis, mañana nos vemos. Muchísimas gracias.